Este es uno de los distintos índices de transparencia que venimos elaborando desde hace ya unos cuantos años. Empezamos en el año 2008 con el índice de transparencia de los ayuntamientos. Venimos haciendo el índice de transparencia de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos, de los organismos de gestión de agua, de los partidos políticos también. Y bueno, pues también hemos pensado que era procedente, dado que tienen un claro interés social estas instituciones y mueven bastante dinero, pero más que otras, lógicamente, dinero público. Entonces, bueno, pues de alguna manera comenzamos a elaborar una metodología en la que tengo que agradecer mucho a Alberto Palmar, que para esto y para otras muchas cosas nos viene ayudando en las relaciones con el deporte, en la Comisión de Prevención y Control del Deporte que tenemos, que desarrollamos también una serie de buenas prácticas, etc. Y hacemos informes también de distintas facetas o temas relacionados con el deporte. Y dentro de eso, pues lo que hicimos fue tomar las federaciones, todas ellas, porque al principio dudábamos, decir, bueno, las grandes, las medianas, las pequeñas, mejor todas. Luego, lógicamente, hay que interpretar un poco de acuerdo con las posibilidades que tiene cada una, presupuestariamente, pero también de alguna manera lo que se pone de manifiesto en los resultados de este índice es que no es una cuestión, la transparencia no es una cuestión de tamaño, digamos, económico, presupuestario, es una cuestión de actitud, de voluntad. El que quiere ser transparente, por ejemplo, una de las que no es demasiado grande, la ganadora, por ejemplo, en este caso, pues es una institución más o menos pequeña, vamos, de poco presupuesto, de escaso presupuesto, respecto a otras que tienen muchísimas más veces el presupuesto ese. Entonces son las 65 federaciones que hay de las disciplinas deportivas. Entonces elaboramos un conjunto de 50 indicadores. En algunos índices pues hacemos con 80, la mayor parte de las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, etcétera, son 80. Hay otras que tienen los partidos políticos, pues como son entidades más pequeñitas, pues ahora están en 30 indicadores. Hay otras que estamos haciendo ahora un índice de transparencia de las empresas públicas que son 60. Bueno, y en este caso son 50. Con 50 indicadores creemos que es bastante, son suficientes para poder de alguna manera evaluar el nivel de transparencia al público, transparencia externa. No evaluamos la transparencia interna que hay entre ellos, entre los órganos, entre las oficinas suyas, sino solamente la transparencia social, la transparencia externa, la que trasciende a través de su página web a los ciudadanos, a la ciudadanía. Entonces, ahí tenéis, simplemente para que sepáis, tenéis en la carpetilla, tenéis por una parte, pues, bueno, aparte del orden del día, lógicamente, tenéis la nota de prensa, por así decirlo, los resultados más significativos del estudio. Después tenéis el ranking de las instituciones, la valoración global, porque hacemos un ranking general global de todos los 50 indicadores y luego hacemos, aunque no lo tenéis ahí, pero luego lo publicamos en la web. A partir de cuando acabemos el acto, pues estará todo esto y muchas más cosas publicadas en la web. Para que lo descarguéis si queréis. Cada federación además tiene su ficha específica de cómo ha salido en cada una de las áreas. Entonces se puede consultar cada una de las cosas a nivel individual por cada federación. Entonces, además de un ranking global, luego hacemos 5 rankings relativos a sendas áreas de transparencia. Luego hacemos también unas puntuaciones medias y de todas maneras ahí también tenéis la metodología que venimos utilizando, que es un poco lo que hacemos. Es un método participativo. Lo que hacemos lo primero es, y esto lo hacemos en todos los índices, es enviar los indicadores que vamos a utilizar, se los enviamos a las instituciones a evaluar con antelación. Es como si un profesor, yo soy profesor universitario, pues le mandamos a los alumnos el examen antes de que lo hagan hacer para que se vayan preparando. Entonces luego, además de eso, les hacemos una evaluación provisional de todo lo que hemos visto que publican y que no publican y se lo enviamos a ellos, a cada uno de ellos con su evaluación particular, para que vean todo lo que les falta. Luego les damos un mes y medio así para que revisen ese cuestionario pre-relleno y de esa manera ellos puedan añadir todo lo que quieran o puedan añadir y nos devuelvan el cuestionario con todos los enlaces de todo lo que han añadido. Nosotros, los evaluadores, lo comprobamos y de esa manera al final llegamos a una evaluación definitiva. O sea, es un proceso participativo en el sentido de que no nos limitamos a mirar la web y a aprobar o suspender a unos y a otros, sino que lo que intentamos lógicamente es que saquen la máxima nota posible, ojalá todos saquen la matrícula en esta asignatura de la transparencia, ¿no? Entonces, bueno, pues les facilitamos un poco, que es un poco el objetivo de esto, ¿no? Entonces, por eso, un primer resultado, aparte de que ahora voy a comentar,
Muy brevemente, un primer resultado es que en las evaluaciones previas que les hicimos, pues obtuvieron una nota media de 26,5 sobre 100, cambiada la escala, lógicamente de 50 a 100, 26,5, y luego al final pues han obtenido de media 53,8, que es una media aprobada, pero por las partes, es decir, por los pelos. En cualquier caso, por lo tanto, han mejorado bastante, han duplicado prácticamente el nivel de información que daban a la ciudadanía, aunque ponían en sus páginas web para que no diera a la sociedad, pero en todo caso quedan bastante lejos de lo que sería el óptimo, lógicamente, que sería pues aproximarse lo más posible al 100. Esperemos que en sucesivas ediciones, si se siguen haciendo, pues vayan mejorando, como pasa en otros índices. En el índice del fútbol también pasó, el primer año tuvieron unos resultados bastante mal, discretos, vamos a decir así, y luego ya en el segundo año mejoraron bastante, ¿no? Porque ya se ponen las pilas, a todos aquellos que salen mal les critican, la prensa, los medios y, bueno, y la oposición política, en el caso de que sean instituciones políticas, etc. Bueno, y este es el contexto de la evaluación que hemos hecho, repito, de las 65 federaciones y con 50 ítems, con 50 indicadores. La media 53,8, como podéis ver ahí en la nota de prensa, por así decirlo, y las que han obtenido una mayor puntuación son la de tiro con arco, que es una entidad pequeña, la de golf y la de piragüismo. Entonces, la cuestión es que solamente aprueban la mitad más o menos de las federaciones, ha superado 50 puntos, y de todas maneras lo que sí viene a poner de manifiesto, como hoy comentamos, es que, como decía antes, la transparencia es una cuestión de voluntad. Entonces, una institución como es la Federación de Tiro con Arco, que tiene 1,1 millones de euros de presupuesto anual, 130 veces más pequeño que, por ejemplo, otra federación, la más grande con diferencia, que es la Federación Española de Fútbol, que tiene 134,7 millones, pues ha quedado en cambio esta en el puesto número 56, entre 65 federaciones. Es decir, que el tema de la Federación de Fútbol lo resaltamos porque yo creo que es muy importante. Primero, porque es el deporte más conocido, más interesante, el que mueve más dinero, el que mueve más perspectivas, del que además todo el mundo es experto, entre comillas, los 47 españoles somos expertos en el fútbol. Pero bueno, el interés social que tiene y sobre todo el interés económico, porque el fútbol mueve depende entre 1, algo y 2, algo del PIB, todo lo que es el efecto económico que hace a nivel económico, a nivel macro. Entonces es una federación, es un deporte muy importante y por lo tanto la federación muy importante. Por lo que se ve, como veis ahí en la segunda página o la página de la derecha, no publican sus presupuestos, lo básico. Los presupuestos no publican en cuanto a la parte de retribuciones, que tienen que publicarlo. La última retribución de la presidencia que publican, además yo lo he comprobado ayer mismo, es la del año 2013. Todo el apartado de subvenciones e ayudas públicas que tenían que publicarlo, la última información que aparece es la del año 2013, o sea que no se preocupan de actualizar ni siquiera la información que aparece en la página web en los últimos años, ¿no? Y además es que mueven bastante dinero público porque han obtenido unas subvenciones de 18,5 millones de euros. Estos son datos del año 16, que son los datos los últimos que hay, porque realmente, como no hemos podido consultar los presupuestos, etcétera, primero que el 17 es lógico que todavía no estén hechos, no estén publicados, no estén auditados, pero los de 16 los hemos obtenido de analizar el informe de auditoría, porque si no analizamos el informe de auditoría no hubiéramos podido obtener esa información, ya digo, porque no la publican, no publican los presupuestos ni publican las cuentas anuales. Publican, eso sí, el informe de auditoría, que dentro de las 80-90 páginas que hay del informe de auditoría, pues aparecen ahí las cuentas anuales, pero como tales cuentas anuales no tienen un apartado. Se llama el apartado presupuestos, cuentas anuales, informe de auditoría, y de las tres cosas que ponen en el apartado, ni presupuestos ni cuentas anuales, solamente informe de auditoría. Bueno, aparte de este caso, que es sintomático, significativo y bastante singular, por eso lo hemos remarcado, porque yo creo que es importante que esta generación cambie el chip, digamos, cambie las coordenadas de su política informativa para el año que viene, para la próxima edición. Esperemos que obtenga una puntuación más acorde a su tamaño económico, a su tamaño presupuestario. Y bueno, en definitiva, no voy a entrar en muchos datos, todos estos datos y muchos más estarán publicados en la página web, pero en cualquier caso, bueno, pues es simplemente poner de manifiesto las cuestiones así de primera mano, las más significativas. Luego podemos comentar, después de las tres intervenciones, y luego hablamos un poquito de los otros proyectos, pues entablamos un coloquio y si queréis preguntarnos, que sois medio de comunicación o cualquiera de vosotros, pues ya entramos en datos que vosotros podáis ver o así,
o preguntas, si somos capaces de responderlas. Hay una clasificación luego por áreas, etc. Así que nada, esto es un primer anticipo de los resultados. Como Alberto Palomar, que es la persona de las que más conoce el tema del deporte a nivel jurídico y otros ámbitos, pues él puede dar su visión, lo que él quiera opinar sobre esto. Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la transparencia es una asignatura pendiente para muchos instrumentos, para el deporte específicamente. Me gustaría resaltar alguna cosa, ¿no? En primer lugar, yo que participé en el impulso inicial para que las federaciones se dejaran participar o entrar en este proceso, tengo que decir que me parece que su actitud fue muy buena. Es decir, yo creo que es más un problema que venimos de una cultura en la que la opacidad, la propia organización, en muchos casos estamos hablando de estructuras de federaciones muy pequeñitas, con una estructura muy compleja y por tanto con algunas dificultades que también hay que conocer y ver, ¿no? Me pareció que su actitud fue buena y me parece, de los datos que acabas de dar, me parece especialmente interesante que hayan pasado, digamos, en un tiempo razonable del 26 al 53, ¿no? 4, ¿no? Esto como nota media me parece importante. Yo he hablado con ellos y tengo una cierta sensación de que les importa el problema, es decir, que se han concienciado y que me gustaría decir que el problema es que en muchos casos estamos hablando de realidades que no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, que comparar la Federación de Baloncesto, la Federación de Atletismo, la Federación de Fútbol con la Federación de Tiro con Arco, pues es comparar el Corte Inglés con el tendero de la esquina, ¿no? Y eso se nota en la estructura, en la capacidad. Para mí lo importante, lo que a mí me gustaría resaltar, fue que notamos una actitud positiva. Yo creo que el día que tú estuviste con ellos era una actitud de comprometerse. Yo creo que las federaciones han sufrido un importante cambio generacional, un importante cambio, y por tanto la gente está en hacer cosas y en hacerlas en una línea de lo que socialmente se está admitiendo. Yo creo que en ese sentido a mí me produce una cierta satisfacción el 53 en tan poco tiempo y me parece que hay que seguir insistiendo en esta realidad, ¿no? En cuanto pues, por ejemplo, a los 5 primeros, pues la Federación de Tiro con Arco es una federación de juguetes, si se me permite la expresión, ¿no? Yo soy muy amigo del presidente, pero es una federación de juguetes. Si la comparamos, por ejemplo, con la Federación de Golf. Y para mí, por ejemplo, que golf esté en este segundo nivel me parece un tema importantísimo. Golf es una de las grandes federaciones, una de las que tiene un número de licenciados superior y por tanto yo creo que tiene una gran importancia el que estén ahí, ¿no? El resto de las 5 son, salvo aeronáuticas, son federaciones relativamente importantes. Hípica y ciclismo son 2 federaciones importantes y el siguiente es atletismo. Es decir, que yo creo que ahí se empieza a producir un cierto núcleo de federaciones digamos, de una estructura razonable, ya con algunos medios, con capacidad, y ese es el bloque que me parece que está ahí. Y efectivamente creo que hay algunos que tienen que hacer algún esfuerzo. Por ejemplo, es muy significativo lo que tú decías de fútbol, pero si me admiten una idea les diría, pero no menosprecien el que va después del fútbol, que es una de las federaciones con mayor número de ingresos, que es el motociclismo. Las 2 federaciones de ruedas, automovilismo y motociclismo, son 2 federaciones con un nivel de ingresos importantes. Y bueno, aquí simplemente esto se explica por razones coyunturales. Esta es una federación en crisis, sin presidente en los 2 últimos años, absolutamente paralizada por un esquema de recursos judiciales, etcétera, etcétera. Ahora acaba de tener un presidente y empiezo a pensar que puede y tal, pero no lo menospreciemos. Es decir, que entre comillas, esas 2 federaciones son 2 federaciones que deberían de estar en el paquete por medios, por capacidad, por ingresos, deberían de estar en el paquete de la entrada exactamente igual que automovilismo, que está en el 18, o sea, pero por lo menos está en el primer bloque. Bueno, digo, aquí hay realidades muy diferentes, quienes administran mucho dinero, quienes administran poco. Motociclismo administra muchísimo dinero, y además
con una gran ventaja, que lo hace en dinero privado. Es decir, no son dependientes o tan dependientes del esquema subvencional, tanto motociclismo como automovilismo reciben o circula por ellas mucho dinero y la mayor parte de las veces es dinero privado. Son dos de las federaciones que reciben menos subvenciones públicas, lo cual quiere decir que el compromiso frente a la sociedad todavía puede ser un compromiso voluntario, pero mucho más fácil de asumir, ¿no? Bueno, yo creo que el índice tiene grandes novedades. Comentábamos, y no me resisto a hacer un comentario sobre el último de la fila, ¿no? El último de la fila es Caza. Caza es una gran federación en el sentido del número de licenciados, en el número de ingresos es una gran federación, y por tanto las causas de cómo se sitúa en un nivel de todo esto habrá que pensar exclusivamente no en la falta de estructura, no en la falta de licenciados o de personas con licencia, o sea, no en eso, sino probablemente en un esquema de cuál es el límite entre el deporte y la recreación, cuál es el límite de presentación. Es decir, habrá que pensar en otras cosas, pero no me resisto a decir que esta es una federación, digamos, no tengo en estos momentos el ranking, pero casi me apostaría un café a que no está más abajo de la quinta en el número de licencias. Probablemente incluso por encima de golf y por encima abajo del fútbol y del baloncesto, pero poco más. Es una de las grandes federaciones en los términos de número de licenciados, ingresos, participación. Esta es por ejemplo, una federación que tiene todas las territoriales implantadas. O sea que aquí no lo podemos reflejar, pero una de las características es que muchas de estas federaciones ya no son capaces de implantarse en el territorio. Y hay en estos momentos casi un 50%, un 40% de federaciones de las 65 que hay aquí que ya no son capaces de tener las 17 estructuras territoriales. Claro, eso hace mucho más difícil la gestión, cuando tú ya no tienes estructura autonómica, sino que tienes que tener una mera delegación en algunos otros. Por tanto, concluyo diciendo, a mí me parece que es que incita a la esperanza el 2653, que me parece un número interesante. Yo creo que hay que seguir picándolas porque las federaciones han entrado en esta línea de dejarse picar y de plantear problemas de gestión. Yo vivo mucho con ellas y están en ese término, y yo creo que hay que seguir en esta línea. Y bueno, pues habrá que empezar a pensar en qué le pasan del 53 al 65, donde hay algunas muy razonables que pasen problemas y que puedan estar ahí, porque son muy pequeñitas. Por ejemplo, Péntalo Moderno está en el lugar donde debe estar, porque no recuerdo en estos momentos, pero no tendrá más de 200 licencias en toda España. Así que estamos hablando de una federación. Históricamente hablábamos de que se podía reunir en un taxis, pues yo creo que está en una moto de estas colectivas y poco más, ¿no? Es decir, que depende de dónde nos movamos. Eso es razonable, porque tiene muy poca estructura, muy poco planteamiento. Y bueno, pues eso me gustaría señalar, el que me parece ilusionante, el que suban, el que espero que el tiempo las vaya reajustando en función de sus necesidades y de sus presupuestos, y que algunas de las cosas que son extremadamente disfuncionales en esta clasificación pues vuelvan a la luz, ¿no? Y por mi parte nada más. A lo que se refería Alberto antes, es que no me acuerdo de decirlo yo, tuvimos una reacción de una reunión, porque siempre nos interesa, pues, sobre todo la primera vez, el primer índice les pilla un poco descolocadas, sobre todo estas federaciones que no habían tenido nunca una evaluación externa de la sociedad civil, de su nivel de transparencia. Entonces planteamos que además aprovecho también para agradecerle mucho al Comité Olímpico Español, a su presidente Alejandro Blanco, que no ha podido estar porque estaba de viaje. Pero bueno, nos ayudó bastante y convocamos a todas las federaciones, a los presidentes, bueno, eran más bien directivos, pero había presidentes también, directivos, altos directivos, había muchísimas federaciones. Estuvimos viendo un poco, explicando las cosas, las dudas que tenían, etc. Yo creo que eso les sirvió bastante para implicarse, o sea, para concienciarse un poco de lo importante que es la transparencia de cada ciudadano, ¿no? de federaciones deportivas. Pues nada, Jesús Sánchez Gambás. Muchas gracias, tocayo, profesor Palomar. La verdad es que sorprende ver esto, ¿no? Es decir, cuando la sociedad civil decide poner la lupa y aproximarse, como ha explicado Jesús Lizcano, con
con bastante amabilidad y sin criterios especialmente inquisitoriales, o podríamos decir en España sin criterios tributarios, la aproximación benévola nos da esta información. Miren ustedes a ver si esto hay fallos nuestros o errores, corríjanlo o implementen aquellas cosas que les pedimos, y que no se cumpla es grave. ¿Cuál es la importancia del deporte? El deporte es una manifestación cultural, como tanto forma parte de la cultura y de los valores que se promueven en el deporte, y por eso tiene una enorme trascendencia y tiene un valor. Por eso nos hemos convencido a las sociedades modernas que la promoción del deporte desde los estamentos públicos es la mejora de la sociedad en la que vivimos. Ortega hablaba del Estado deportivo en 1919. Es verdad que tenía una frase que decía: esto del fútbol está muy bien, y en 19 se preguntaba, ¿pero tanto fútbol? Y lo ponía unos puntos suspensivos. Claro, se hubiera vivido el 2018, el titular de esta casa en la que estamos. Pero al final la clave tiene otra dimensión: los valores que entraña el deporte, pero también la imagen de España, la consideración en el exterior, la valoración. Estas cosas son habituales. La sociedad civil, más allá de los Pirineos, tiene cierta cultura de hacer estas cosas, no digamos en los países nórdicos, donde es una norma casi generalizada que la sociedad civil realice estos test, estas evaluaciones a estas entidades. La situación se agrava porque, aunque dice el profesor Palomar Olmeda que algunas de estas son autosuficientes, que efectivamente lo son, pero todas tienen aportaciones de recursos públicos. Y si ustedes van a la base de las cosas y decir, pero bueno, en realidad para sacar un 1, en realidad ¿qué les han preguntado? Esto les han hecho un examen dificilísimo. No, vean las preguntas. Oiga, tener a la disposición de Internet la biografía de los gerifaltes de la Federación. No es una cosa que uno considere que se le siga, probablemente sea una cierta actitud o unos residuos de una actitud de poco respeto, en primer lugar, a los afiliados, a los federados. Tengan en cuenta que muchas de estas federaciones están nutridas de gente joven, de la parte más tutelable de la sociedad. Y cuando digo gente joven, digo gente muy joven, niños, chicos jóvenes, licencias escolares. Claro, el principio de la ejemplaridad con este resultado no lo cumplen. Reciben unas más que otras, efectivamente, pero reciben un volumen de recursos públicos muy significativo y además afectan a la imagen de España. Es decir, cuando nosotros nos quejamos y creemos que estos debates sobre nuestra identidad territorial y los conflictos los que llevan aparejado, que tantas páginas de los periódicos se ocupan, pues afectan, claro que afecta a la imagen del país, pero esto también. Y hombre, publicar la biografía de los señores que forman la cúpula de cada una de estas pequeñas organizaciones, o pequeñas y otras nada pequeñas organizaciones, es muy significativo. Pero si ustedes analizan las preguntas que se les hacen o las cosas que se les piden, resúmenes de los acuerdos de la Asamblea de la Federación, pero si está al alcance de cualquier asociación mínima, vecinal, la comunidad de propietarios. Las comunidades de propietarios de cierto tamaño tienen ya una página web y publican las actas y lo tienen todo. Si es que lo que se les pide son unos estándares muy elementales, unos cumplimientos muy básicos. Y tenemos que pedir la colaboración que tenemos que tener todos con la sociedad y con las instituciones públicas en beneficio de la sociedad. El interés general no solo lo protege las administraciones, también es una tarea de todos. Hombre, que de alguna manera la capacidad de obtener financiación pública y la capacidad de acceder a mecenazgo o en fin, a cualquiera de los sistemas de ayudas privadas, pero que entrañan desgravaciones públicas, que le suponen a las empresas poder obtener desgravaciones de las ayudas que prestan a estas federaciones o a los eventos que ellas celebran, tiene que buscar un mecanismo de sujetarlo a unos mínimos parámetros de transparencia, cierta ética.
no lo se acuerda Jesús Lizcano, pero a poco de empezar en España, en pleno boom inmobiliario, el índice de transparencia de los ayuntamientos, pues llegamos a recibir de un gran ayuntamiento español un requerimiento notarial. No era Madrid, pero bueno, era un ayuntamiento muy grande, un requerimiento notarial diciéndonos que nos iban que ellos no se sujetaban a nuestras normas, que no tenían por qué darnos ninguna explicación y advirtiéndonos de todas las responsabilidades legales en las que podíamos incurrir. Bueno, alguna federación se enfadará, pero bueno, en fin, hoy los ayuntamientos llaman para pedir ayuda para cumplirlo y además compiten entre ellos y consideran un honor y lo destacan enormemente el reconocimiento. Es decir, la cara positiva de la corrupción, que es la transparencia. Nosotros no nos dedicamos a decir estos son muy corruptos, pero estos sí son pocos transparentes. Entonces, hay que buscar unos mecanismos de condicionar la obtención de recursos públicos y privados que entrañen desgravaciones tributarias a el cumplimiento de unos mínimos parámetros. Son estos, pero pueden ser otros, pero en realidad muchos otros no hay. Es decir, técnicamente se puede discutir, pero dudar de la pericia y del buen criterio de Alberto Palomar y de Nefer Ruiz, que está aquí, y que han sido las personas que han orientado todos los colaboradores de Transparencia Internacional, que son gente que viene aquí voluntaria, es, en fin, algo elemental. Pues ¿qué se les va a pedir? Oiga, firmen ustedes contratos. ¿Qué contratos firman? ¿Han hecho concursos para adjudicar esos contratos? ¿Qué sistemas competitivos han tenido para realizar todas esas cosas? Yo no apelo a que haya que cumplir la ley de transparencia, el nuevo reglamento que sale ahora, si es que de alguna vez sale, en fin, no creo en eso. Sí que creo en la cultura de que, bueno, un cachito muy pequeño de sociedad civil, que no sé si cabemos en una moto con sidecar, pero yo creo que en un taxi grande, Alberto, sí que cabemos, los de transparencia, pero que al menos, ya que hay un foco sobre ellos, que tengan un esfuerzo de darle una explicación a la sociedad a la que en principio sirven y cumplen una función esencial. Vertebran, articulan y hacen funcionar una serie de actividades que, por cierto, además engendran cantidades ingentes de dinero. Pero miren, además de los comentarios que Jesús y Alberto han tenido la amabilidad de iluminarnos, pero en un país con el litoral de España, que la Federación de Vela ande por donde está, una tradición de remo en España que ha sido con las traineras un eje en el norte de España donde hay un club de remo cada 10 pasos, felizmente, que es un gran éxito. No pueden tener estas calificaciones. La vela no puede suspender en España porque este es un país con mucho litoral y unas cuantas islas. Quiero decir, y son deportes, bueno, de personas que tienen una gran formación, una gran disciplina. Los valores del deporte y la imagen del país y el negocio asociado. Mira, de estas licencias a las que se refería Alberto Palomar de la caza, muchas son de extranjeros. Es que España tiene en ese pack que llamamos turismo, no es que la gente venga aquí, se tumbe al sol, se come una tortilla francesa y se bebe una sangría. Felizmente también hemos superado eso en los grandes progresos que ha hecho el país. Y vienen y se ponen a cazar y eso genera a ese turismo un valor añadido superior. Pero claro, si les dicen que ha sacado un 1, que probablemente es una institución con un nivel de transparencia y entran en Google y dicen, Transparencia Internacional dice que un suspenso de 1, casi como decir de un 0. Bueno, a lo mejor se van a Rumanía a cazar, a otros sitios que a lo mejor tienen parámetros de transparencia más exigentes. Nos afecta por esas razones, son muchas y muy importantes, y sobre todo la influencia y el peso y la ejemplaridad que tiene que desarrollar en una parte nuclear de la sociedad, cada vez más pequeña, por cierto, que es la de la juventud, en la transmisión de valores, y ellos tienen que ser ejemplares, tienen que transmitir la ejemplaridad, porque todos estos parámetros son perfectamente casables desde el punto de vista semiótico y filosófico con los principios del deporte, del esfuerzo, de la competencia, de la claridad, de la transparencia. No pueden seguir emboscados en relaciones oscuras, clientelares, sistemas
donde además también, no quiero dramatizar las cosas, probablemente no sea tan dramático como yo lo veo, pero tengan en cuenta que todo esto, cuando se extrapola al mundo de la competición, y las competiciones tienen relevancia internacional, además hay afectación de los derechos de la salud. Claro, estas estructuras opacas favorecen pues, conductas, en algún caso se han conocido, de médicos especialmente poco ejemplares. Y cuando vienen compañías internacionales que contratan con la agencia esta de las alianzas del deporte, se encuentran con cosas, prácticas verdaderamente increíbles, ¿no? El médico de la federación es el mismo que hace los controles de dopaje. No ha entrado ahí, que son las partes, en fin, más duras de estas organizaciones, porque hay eventos como decía, motociclismo, ciclismo, piragüismo, es decir, que tienen ámbitos en competencias internacionales muy complejas, donde no podemos tener puntuaciones que son impropias de la realidad de las inquietudes del país. Por eso, sí, como se pueden imaginar que yo el deporte lo desconozco casi en su integridad, lo que sí que creo es que tengo que felicitar a los que han tenido la idea dentro de Transparencia Internacional de hacerlo, de promoverlo, de darlo de contenido, y ojalá y hago un gran deseo en ese sentido de que lo puedan mantener, que podamos ver una serie de 5 o 7 años donde con toda certeza esto será un acicate, y poder venir a recoger un galardón, que es que les damos una chapa de refresco, en fin, no tenemos dinero, pero les damos el reconocimiento de este pequeño trocito de sociedad civil, y diríamos, los señores del tiro con arco son ejemplares, los señores del golf son extraordinarios, piragüismo, hípica, ciclismo, puede mejorar el ciclismo, pero bueno, están ustedes situados en parámetros casi nórdicos. Esto es admirable. Vendrán a competir, o surgirá el espíritu competitivo para mejorar todo esto. Yo espero que el próximo año veremos un escenario radicalmente distinto. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues como habíamos, y está previsto ahí, antes de pasar ya al coloquio final, voy a permitirme en unos poquísimos minutos aprovechamos siempre para hablar de otras actividades para que las conozcáis, si queréis participar o estéis informados, en el caso de los medios de comunicación. Ahí veis que tenemos un proyecto europeo AMAT, que es contra el amaño de partidos. Es un proyecto europeo que desarrollamos con varios países. Hay 3 investigadores por nuestra parte que están aquí, además, uno de ellos, Becerruiz, David Martínez y también Daniel Amuedo, y entonces lo desarrollamos a nivel paneuropeo, es decir, con países como Italia, Portugal, Austria o Eslovenia. Entonces, bueno, pues está en marcha el proyecto. Yo creo que se han hecho una serie de evaluaciones, encuestas con diversos deportes, y bueno, simplemente para que tengáis una idea, luego ya cuando acabemos el proyecto, pues lógicamente, igual que en este caso, presentaremos los resultados. Luego tenemos también estamos, como quizá conozcáis, tenemos una guía de autodiagnóstico, que esta la publicamos y la presentamos, recordáis, el año pasado en papel. Es una guía de autodiagnóstico para que las empresas se puedan autoevaluar en temas de compliance, o sea, temas de cumplimiento, temas de transparencia, de integridad, etcétera. Y ahora ya estamos desarrollando la versión digital para que, aunque está descargada en la web, por supuesto la podéis descargar, todo lo que es el libro, vamos a decir que son cerca de 100 páginas, pues lo que sí luego vamos a tener en la versión digital, que todo el mundo pueda meterse en esa plataforma y entonces puedan autoevaluarse automáticamente, sin tener que edificarse ellos sus propias sedes, o así en base a esto. También lo pueden hacer y lo hacen ahora, pero bueno, será mucho más automático y lo presentaremos probablemente en el mes de junio. Otra cosa importante que tenemos es el título experto. Vamos a hacer ya la 3ª edición de la tercera o la cuarta, ¿no? La cuarta edición del título experto en integridad corporativa, transparencia de gobierno. Es un título de posgrado que lo hacemos en colaboración con el Instituto de Aquí Universitario, Regaset, y pues vamos a preparar ya, estamos preparando, lanzamos en el mes de junio la nueva edición, y entonces empieza en octubre. Entonces tiene 4 bloques, por ejemplo, tiene, digamos, un área muy importante que es todo el tema de integridad, tiene el tema de transparencia, tiene el tema de cumplimiento normativo. Entonces son clases que se van dando, tiene una parte presencial, pues,
son cuántas horas, la chuleta, pero en fin, vamos a ver, lo tengo por aquí. Son 130 horas presenciales, 60 horas online, 60 horas de estudios de caso. Entonces, bueno, pues repito, empieza el 3 o 4 de octubre y las preinscripciones se van a poder hacer del 4 de junio al 7 de septiembre. Está dirigido por Silvina Bacigalupo y Manuel Villavia, miembros de nuestro board, de nuestro comité de dirección, y tiene un consejo académico, como ya podéis imaginar, Victoria Camps, José María Jiménez, Emilio Guichot, Fernando Vallespín, María Luisa Aparicio y Javier Zamora. Yo creo que es muy interesante en estas 3 áreas o módulos, repito: integridad corporativa y cultura empresarial, ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno, y transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto. Muy interesante. Está dirigido fundamentalmente a empresas y también a instituciones públicas. Sí, que se matricula uno por cada federación. Que matricula un alumno por cada federación. Que no estaría mal también, para que aprendan sobre todo la parte de transparencia. Bueno, para que Daniel entre de clase y les ponga fin. Bueno, el índice de transparencia de las empresas públicas, que es un índice que estamos desarrollando ahora, ya hemos hecho, aparte del diseño de la metodología, 60 indicadores. Les hemos enviado ya a todas las 45 grandes empresas públicas del país, desde Adif, Renfe, Correos, etcétera, todas las grandes empresas que mueven muchísimo dinero público además. Entonces, pues estamos evaluando. Los resultados han sido un poco, como siempre pasa el primer año que hacemos la primera edición, han sido un poco, digamos, poco afortunados, un poco favorables, pero en fin, esperemos que ahora, cuando nos devuelvan el cuestionario, que hasta el día 31, pues ya hayan mejorado bastante, como pasó con las federaciones y suele pasar con otras instituciones. Hemos tenido reuniones con algunas grandes empresas y de alguna manera pues están concienciadas en que tienen que mejorar su nivel de transparencia, y bueno, en ese sentido también les estamos ayudando. Un informe sobre el cumplimiento por el Gobierno de los compromisos sobre la corrupción de los objetivos de la ONU, que es un título muy largo. Este informe no es el que presentamos el año pasado sobre la evaluación del cumplimiento de los compromisos del Gobierno en la cumbre anticorrupción de Londres, que también lo evaluamos, como sabéis. Seguimos todavía evaluándoles, aunque mejoraron bastante. También un poco nos reunimos con ellos, con el Ministerio de Justicia, en fin, que fueron mejorando. Por eso el informe que se hizo en septiembre en la ONU, en la Asamblea de la ONU, pues fue mejor, bastante mejor que si hubiéramos hecho el informe sin consultarles, sin presionarles un poco para mejorarse, etcétera, y incentivarles, vamos a decir así. Y entonces ese es un importante. Ahora estamos haciendo otro que es más intensivo y que se refiere a, digamos, si los países, como sabéis, se tienen que obligar, nos obligan al cumplimiento de unos compromisos para el desarrollo sostenible de la ONU. Tiene 17 grandes principios y el 16 concretamente atañe a temas relacionados con la corrupción, con el blanqueo de capitales, con la transparencia, con el acceso a la información, etcétera. Entonces también estamos haciéndolo. Además, aquí la investigadora principal, que es Ana Morillas, y Felipe también están aquí con nosotros, acompañándonos, porque están desarrollando, y es un trabajo muy, muy intenso que han hecho en muy pocas semanas y todavía no lo han acabado, y que vamos a supervisarlo nosotros y ya lo vamos a mandar a nuestra oficina de Berlín, que es donde se está centralizando todo. Bueno, yo creo que es importante también chequear desde la sociedad civil. O sea, la historia de todo esto sencillamente es que luego en la ONU, en Nueva York, en septiembre, se van a presentar, digamos, por cada país un informe. El informe oficial, que es el que hace el gobierno, de si ha cumplido todas esas cosas, ¿no? Bloque 16, que son 9 subbloques, o 10, y luego el que hace la sociedad civil, que es un informe alternativo que normalmente es bastante peor que lo que dicen los gobernantes, los gobiernos, en el caso de España nada más, sino en otros países, que dicen que cumplen muy bien y tal, y nosotros pues tenemos una visión, se supone, intentamos que sea más objetiva, no sesgada ni mucho menos, sino objetiva, y suele ser, ya veremos, suele ser bastante menos favorable, digamos, en cuanto a cumplimiento. Entonces hay una especie de equilibrio en la ONU que se le pide la opinión, los informes a los estados, a los gobiernos, mejor dicho, y a la sociedad civil, en este caso Transparencia Internacional. Bueno, en eso estamos, ¿vale? Luego desarrollo nuevos pactos de integridad. El pacto de integridad es una figura que ya conocéis quizá, bueno, ya lo hemos presentado y tal. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado un pacto de integridad con el Ayuntamiento de Madrid primero, que además esta mañana en un acto hemos hablado de ello, digamos, con la propia alcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid, y es un pacto que de alguna manera lo que hace es reafirmar o consolidar o sustanciar las cláusulas de integridad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, en los contratos públicos. Entonces hay 3 patas. Una pata es, digamos, los protagonistas. Una pata es la institución pública que hace la convocatoria de los contratos. Otra pata son todas las empresas que concurren. Y la tercera pata es la sociedad civil, en este caso Transparencia Internacional, que establece unas cláusulas que
aseguran una mayor rigurosidad en todos estos temas de transparencia y tienen que aceptarla, todos los que firman el contrato ese tienen que aceptarla. Entonces, en el caso de Madrid ha sido un servicio, el 010, el Servicio de Atención Ciudadana. En el caso de Junta de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la construcción de un colegio, un polideportivo. En el caso de la Generalitat Valenciana, es decir, vamos haciendo nuevos pactos de integridad. Yo creo que es importante para desde la sociedad civil pues impulsar un reforzamiento en el cumplimiento de esos temas de prevención de la corrupción, etc. Y luego, finalmente, la Revista Internacional de Transparencia e Integridad pues es un proyecto abierto, lógicamente. Hemos publicado hace poco el último número, el sexto número, y bueno, pues hay 19 artículos de gente tan importante como Victoria Camps, hay una muy buena entrevista con el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, muy amplia, y bueno, pues hay una serie de artículos muy interesantes sobre todas estas materias. Por supuesto, la revista es gratuita, está descargable en formato completo, también podéis acceder a la misma y os gusta acceder a todos los números que nos publica hasta ahora. Bueno, esto sencillamente es un pequeño resumen de una serie de cosas que venimos haciendo para que estéis informados. Y ya volviendo y pasando al tema final o a la parte final, pues que es el coloquio, supongo que cualquiera de estas cosas podría servir, pero sobre todo está pensado para si hay preguntas, comentarios, etcétera, sobre el tema de los deportes, sobre el tema de las federaciones de deporte, el índice de transparencia de las federaciones deportivas. Así que si queréis comentar o preguntar alguna cosa, adelante, hay tres preguntas. Si decís quién sois, no por nada. ¿De dónde venís? Vale. Tenía un par de cuestiones. Una, ha comentado que el Comité Español para ¿Un qué? Que al colaborar con el Comité Olímpico. El Comité Olímpico, sí. El Comité Español colaboró con ustedes. Tenía duda de si podrá haber incluido el Comité Español dentro de los indicadores de transparencia. En el estudio, digamos, como... Pero se evaluado por un lado, y por otro lado, quería preguntar si han hecho referencia también a informe que se hizo durante 2 años sobre los clubes de fútbol. No sé si ese trabajo sigue en marcha o si ya tuvo algún motivo. Yo recuerdo haber estado en el anterior, pero no sé si igual esto va a ser dentro de un estudio de evaluación, o sea, el índice de transparencia de los clubes de fútbol, ¿te refieres? Sí, exacto, sí. Vale. Sí, vamos, hemos hecho el último el año pasado, entonces claro, pues que no da tiempo a hacer tantos porque como hay 10 instituciones evaluadas, ahora llevamos cada 2 años, pero lo seguiremos haciendo porque además lo bueno que tiene es que los clubes de fútbol mejoraron bastante del primero al segundo año. Se implicó bastante la liga de fútbol profesional y gracias a eso también empujando un poco, mandándoles circulares que tenían que colaborar porque el primer año sobre todo había los clubes de fútbol como que esto no les... Estaba así como muy despectivo. Lo que pasa es que luego tengo una anécdota que era el Betis, que es un equipo de, ya sabéis, entonces salió fatal. Entonces empezó a quejarse, empezó a tal, y luego cambió la estrategia. No, es que vieron que llevábamos razón, o sea, que estaban mal evaluados porque eran poco transparentes. Se pusieron las pilas, estuvieron llamando todo el rato, que sí, preguntando, que sí, tal, que sí, haciendo unas consultas, etcétera. Y además estaban deseando, suele pasar con las instituciones que salen mal, porque quieren un poco, entre comillas, mejorar, vamos a decir así, no lavar la imagen, sino mejorar, vamos a decir así. Entonces, pues al final hicimos la segunda edición y salió el segundo, me parece, de las 42 sociedades, o sea, los 42 clubs. Entonces sí, vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, creo, o sea, que tenemos que seguir haciéndolo. Y luego la primera pregunta del Comité Olímpico, bueno, como es una pregunta técnica, aunque ellos puedan opinar, no le hemos metido al Comité Olímpico porque es una entidad distinta a las federaciones deportivas, o sea que tendríamos que hacerlo con entidades homogéneas, con comités olímpicos a lo mejor de otros países y tal, para sacar una especie de colectivo, porque si no los indicadores no valdrían para este, o sea que por eso no lo hemos sacado. O sea, realmente este sentido tiene una naturaleza distinta, es una entidad distinta, pero vamos, que tampoco estaría mal si hubiera más comités olímpicos, pues hacer un análisis comparativo, que eso suele ser bueno. Y luego, pues nada, si queréis comentar. Claro. Esta pregunta, adelante. Se puede evaluar o tiene televisión evaluada, cómo ponen a disposición la federación información, porque si me han dado una página web, ¿sabes? A veces no es fácil de información, a veces informar en el que te darán no es mejor, es una oportunidad. Y luego, para el profesor, me pregunto por el CSD. Yo ahora sí me CSD, mi experiencia es que deja mucho que desear también de transparencia.
Entonces, si se debe digitalizar o hace comunicamente la federación, también el tema de transparencia, claro, si tampoco puede haber transparencia, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo se digitaliza el digitalizador? Bueno, la primera pregunta, como es más técnica, me permito responderla. En cuanto a la calidad de la información, nosotros efectivamente, como ponemos ahí en la nota de prensa, lo que intentamos es que suban la información a la web para que esté a disposición del ciudadano. Luego que esté más o menos mejor colocada, con una visión, una estética o reutilizable o no, ahí ya no entramos porque intentamos entrar una vez en diputaciones y claro, era muy complejo el tema de cómo ponderábamos si eran Excel, si eran PDFs editables, porque se puede editar PDFs, etc. Entonces ya es una que se nos escapa. Entonces nosotros lo que buscamos es que esté ahí. Luego ya, además hay muchas cosas que no se pueden pasar a Excel. Ya todos los informes de auditoría son 90 páginas en PDF, basta con todas las firmas. Entonces sería un poco muy complejo. De hecho, eso y luego estuvimos muy criticados porque efectivamente es muy subjetiva la valoración, si 5, 0,8, 0,7, muy difícil. Entonces, por eso lo que buscamos es que esté ahí la información, sea como sea, pero que esté más o menos visible, o sea, que no nos vale que nos pongan, bueno, tal, porque lo que hacen además muchas instituciones es poner una especie de página para nosotros, por así decirlo, con nuestros indicadores. Entonces, ya pensando en 23, pues saben que salen los presupuestos, pero bueno, lo lógico es que no, nosotros no puntuamos eso, pero si se busca la página web de información económica, tal, pues a lo mejor que esté en una zona más o menos accesible, porque a veces nos dicen, no, este dato de endeudamiento está, y nos dice que están las cuentas anuales. Las cuentas anuales de la auditoría son 100 páginas. ¿Cómo va el ciudadano a encontrar el dato ese? Que no lo tiene que hacer, entonces eso lo damos como bueno. O sea que, de alguna manera, la calidad de la información, hasta donde llegamos, sí que pero no ya, digamos, meternos que si esto es el PDF editable, que es HTML, etc. En eso no hemos entrado, no llegamos a eso. La verdad es que sería muy complejo y muy subjetivo, y de ahí a que nos califiquen de arbitrarios, pues quizás sería también un paso muy corto. Y luego el CSD, pues nosotros nos reunimos con ellos, con el presidente del CSD, para hacerle ver que vamos a evaluar tal, que estaban de acuerdo, tal, pues nada, se dieron a acusar el recibo, digamos, de que íbamos a esto. Tampoco nosotros queremos implicarnos con el gobierno, o sea, con los gobiernos, o con los órganos del gobierno. Entonces nosotros preferimos Comité Olímpico, que es una figura más esta, pero bueno, si nos hubiera querido ayudar el CSD, etcétera, pues tal, pero vamos, ahora lo que tú preguntabas es otra cosa distinta. Quiero decir que me acuerdo de eso y tiene una actitud receptiva hasta cierto punto. Pero efectivamente, evaluarles a ellos, pues tendríamos que diseñar un índice. Tampoco podríamos haberlo metido aquí, porque es un órgano distinto a las federaciones. Tendríamos que diseñar un índice para él solamente o para, por ejemplo, esa pregunta que nos lo hicieron en su día la Liga. Cuando presentamos el informe de fútbol, nos dijo un periodista, a lo mejor fuiste tú, no sé, alguien nos dijo, bueno, ¿y por qué? No serías tú, claro. Entonces, alguien nos dijo, bueno, lo veis, además está grabado, dice, bueno, ¿y por qué no evalúan ustedes a la Liga? Que estaba el señor estaba participando también en la presentación. Y entonces yo dije, bueno, pues que es otro órgano distinto, es la patronal que agrupa tal, no podíamos utilizar los mismos indicadores. Digo, otra cosa es que ellos se brindaran a tal. Y entonces cogió digamos, el desafío, y entonces dijo, no, pues ahora, aunque no pueda entrar el índice, nosotros ahora nos vamos a reunir, lo que dijo, lo que fuera, y vamos a firmar un convenio con Transparencia Nacional para que nos obligue a tal. Y lo hemos firmado y se han obligado a no sé cuántas cosas que ya han cumplido. Además, tenemos una reunión el jueves próximo, han cumplido bastantes de esas cosas. O sea, ya a nivel de convenio, cuando son entidades individuales, como no hay muchas ligas, no podemos hacer un índice para toda la el Comité Olímpico. Pero lo que sí hacemos es un convenio, como hacemos con muchas instituciones, para obligarles, para que se comprometan libremente a cumplir una serie de cosas. Ellos han convertido, transparencia consigo mismos, y luego para generarla también en los clubes de fútbol, en las páginas web. Con lo cual, esa es una posibilidad intermedia, que además eso respondió pues, a un colega tuyo que lo preguntó, y es una posibilidad. CSD, como Alberto conoce muy bien el CSD. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes. La fiscalización de la transparencia del CSD es el Consejo de Buen Gobierno y de transparencia, es decir, que el primer objetivo, este es un organismo público y por tanto
Yo soy usuario de la web del Consejo. Creo que tiene un problema, y es que hay demasiada noticia y de noticia periodística y cuesta bastante encontrar la información, ¿no? Pero eso es un gusto particular. Es decir, yo creo que entre comillas yo haría un canal de noticias y dejaría ya de poner las fotos de todos los deportistas en la web esa que te cuesta acabar para llegar a la estructura de las cuentas del propio CSD, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión. Hay cosas, por ejemplo, muy mejorables, ¿no? En esa web, ¿no? Si tú analizas cómo salen las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, verás que son imposibles de localizar. Yo tengo un becario entonces, porque salen por fecha. Hay que ir una por una mirándosela y no tienen ningún buscador, ninguna indicación salvo la fecha. Y claro, la fecha, pues hombre, hay veces... Sí, pero no sé qué es mejor, porque la de ahora es inviable. O sea, salvo que sepas exactamente el asunto y la fecha y vayas directamente a la fecha. O sea, hombre, ese, por ejemplo, es un instrumento entre comillas, de transparencia, de control, que nos podría ayudar a todos. Entonces, claro, porque no hay ningún tipo de publicación oficial de eso en ningún otro sitio, ni siquiera referencias. Históricamente tenían un convenio con Aranzadi y las publicaba una editorial privada, que no me parece un buen sistema, pero por lo menos había un momento en el que las podías leer. Sí, pero yo lo que insisto es en que están en el marco estricto de la ley de transparencia, y lo que demuestran estos documentos que hemos dado es que hay más compromiso por encima de la ley de transparencia. Porque cuando aquí se dice el 70% están en los índices, significa que hay un 30% que están por encima, ¿no? Yo creo que ese es un reto. En fin, a mí me parece que efectivamente podría tenerse un mejor control, especialmente en la parte económica financiera. Yo, de los datos que se me ha olvidado decir antes, a mí me parece especialmente ilustrativo el que todo esto de las actas y tal va entrando, pero siguen sin entrar los contratos y siguen sin entrar... Ese es un reto. Un periódico publicaba algunas de las dificultades que tiene con la contratación la agencia antidopaje, ¿no? Y bueno, si en algún momento fuéramos capaces de cumplir la ley de transparencia, lo hubiéramos sabido, ¿no? Que no eran menores, desde el punto de vista de contratación pública. El periódico digital la publicó el sábado, no sé. Tiene algunas lagunas más. Bueno, además, como decía Alberto, además de ese control, tiene el control del Tribunal de Cuentas. Pero yo creo que es una institución dentro del aparato del Estado, que ahí hay dos cosas que no se deberían de confundir. Una cosa es una Secretaría de Estado, como tal, estructura de la ley de gobierno, y el Consejo Superior de Deportes, que preside el Secretario de Estado de manera nata, por lo que está en la ley. Pero, por ejemplo, los ámbitos de opacidad o de falta de transparencia está muy mal dotado, tiene muy poco personal, algunos muy competentes. La subdirectora está Lucía Muñoz Repiso, una profesional magnífica, y además hace temas de control presupuestario. Para que son 4 gatos, tienen una gran infradotación. Y esto nos llevaría a otro debate, y es la poca atención que se dedica al fútbol. Deberían de ser más transparentes, yo estoy de acuerdo con usted, pero si usted ve los presupuestos generales del Estado, lo que se aporta al Consejo Superior de Deportes es muy pobre. Son unos ingresos muy limitados. Y luego tiene un ámbito muy complicado. Tengan en cuenta que eventos de excepcional interés públicos, pues un 60%, digamos, tienen naturaleza deportiva. La Vuelta Ciclista no sé dónde, la Vuelta de la Mundo a Vela de Alicante, en la que estoy yo. Entonces ahí se crean unos consorcios donde participa el Consejo Superior de Deportes,
y donde de ellos dependen importantes sistemas de desgravaciones fiscales que pueden llegar al 90% de las aportaciones que realizan las empresas, pero donde, salvo el control fiscal de Hacienda, no existen controles, sobre todo de la parte que debería de preocuparles más, que es la eficiencia de esas aportaciones. Realmente que el dinero se destina a las actividades. Bueno, controles de si cumplen o no cumplen con las leyes fiscales son controles de Hacienda que no creo que se le escape casi nada. Pero no me refiero solo a ese control, sino a eso. Y luego cómo están todos los procesos, porque a los consorcios luego hay que liquidarlos. Y ya empieza a ser un volumen, quiero decir, un atasco muy relevante. Y no aparece en la información de la página, no se ve, en fin, son cosas que realmente se pueden hacer mejor. Y sí es verdad que, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que no es que sea una administración pública, es que es un poder del Estado, por lo menos estos señores, cuando se ponen la toga en el ejercicio de su función, son poder del Estado, cuando toman decisiones, no en la parte gubernativa o administrativa, pues ellos no han tenido ningún inconveniente, o la Fiscalía General del Estado, en suscribir convenios con Transparencia Internacional o con otras organizaciones, no tiene por qué ser con Transparencia, para implementar mecanismos de acción. Tal y como está concebida la Ley de Transparencia en España, pues claro, el Consejo es una cosa un poco que está a la defensiva. Bueno, hay solicitudes, se deniegan y vas allí, recurres y, hombre, pobre Esther Arizmendi hizo un buen trabajo porque estimó bastantes cosas. Creó unos criterios razonablemente amplios. Bueno, ahí se ha avanzado bastante. Pero pueden perfectamente apoyarse en la sociedad civil, y hay no solamente Transparencia Internacional, habrá tampoco miles, pero habrá una docena de organizaciones que les pueden ayudar, Infoaccess, que les pueden ayudar a mejorar eso. Y desde luego poca relación con el mundo del deporte, es que tienen algunas lagunas manifiestamente mejorables. Y que eso, claro, va a escala, pero siempre cabe el argumento al contrario, es decir, bueno, nosotros somos 100 veces más transparentes que el Consejo Superior de Deportes. No le cuesta nada a una federación, además lo hace casi sin costo. Tener la voluntad de hacerlo, de quererlo hacer, de querer ser transparentes. En fin, todavía es algo que tiene que ir avanzando. Yo estoy convencido de que este índice va a ser un acicate para ello. Bien, pues había otra pregunta más, no sé si hay alguna más. Vamos a agrupar ya las últimas. 1 y 2, ¿vale? Por eso ya acabamos, me parece. Adelante, por favor. Sí, al final. ¿Puedes hablar alto o...? Hay micrófonos aquí, pero bueno, como estamos aquí... Vale. ¿De dónde vienes o en particular? No, que si quieres presentarte. Sobre la misma, pero sobre todo en partido de deportes y en otra parte que también hagamos algo inmenso de comprar su calidad y esto merece ustedes han tenido relación o se han interesado por las evaluaciones de la Agencia para la Salud en el Deporte, vinculada por la exactamente, digamos, las agencias internacionales de lado, pero siguen existiendo los trabajos de seguridad. La defensa es un nivel, pero yo creo que cada agencia debe seguir existiendo en la realidad como la tecnología de la bien. En segundo lugar, pone la estructura de distribución del gasto público en respecto al deporte, es decir, el Estado central, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el interés que toman? Y en tercer lugar, las instancias de control que existen en el Estado son, a modo de error, fundamentalmente, si hay algún
investigación, algún informe de experimentación, como lo llaman, sobre actividades deportivas. No sé, soy director habitual, pero no recuerdo ningún marco. En segundo lugar, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Yo lo tengo bastante que ver, porque aquí hay arreglos y acuerdos sobre bolsa y sobre bolsa, con consecuencia y la presencia del organismo estado a la actividad Muy bien, vamos a acabar ya el turno. Y que ha salido bien, ¿no? Me parece. Muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad es que manejamos distintos criterios de por volumen presupuestario, por volumen de licencias, por volumen de asistentes, pero la verdad es que salían casos tan dispares porque además hay muchas federaciones que hacen deportes de montañismo, etcétera, que no hay estadios ni nada de eso. Entonces, claro, era muy difícil. Entonces estuvimos diciendo, bueno, pues sacamos un ranking de las más grandes y tal, pero como lo que pasa es que los rankings, o sea, estos índices lo que tratan es de propiciar la mejora, poquito a poco, con la ayuda fina, pues vamos a meterlas a todas, aunque está claro que una federación que tiene 200.000 euros de presupuesto anual no puede hacer lo mismo que una muy grande, aunque se ve que hay casos que efectivamente sí que se cambia la tendencia. Lo lógico es que con el paso del tiempo, si todas se van interesando, como es lo que queremos, pues vayan siendo más capaces las que más medios tienen, capacidad tecnológica, etcétera. También eso es relativo porque para colgar todos estos documentos en la web no hace falta, digamos, un departamento muy grande, solamente una persona que vaya cogiendo todos los documentos y los vaya colgando. Pero no obstante, no deja de ser más difícil para federaciones muy pequeñitas, que nos han dicho que tienen 2 empleados fijos nada más, que para una federación de fútbol que tiene, o la que sea, que tiene una montaña. Pero incluso estas federaciones de tiro con arco, que debe ser la juguete, yo no la conozco, pero vamos, incluso siendo juguete, pues ha salido ganadora. ¿Por qué? Porque se ha preocupado mucho de cargar todo lo que tiene en sus biografías, bueno, que también decía que tiene que ser la biografía, son 5 líneas, decimos, o sea, no es que sea la biografía de la bibliografía, ¿no? Lo que pedimos es que, pues, para que la gente se entere quién dirige una federación, pues 5 líneas curriculares, no más, ahí se pone. Entonces, yo creo que eso es accesible a todo el mundo, aunque efectivamente no cabe duda que mezclar unas pequeñitas con grandes tiene siempre, David tiene peores ventajas que eso, no está claro, o sea, más desventajas. Pero al final lo que queremos es que todas vayan mejorando, igual que muchas de las pequeñas han subido bastante, porque se han preocupado, han puesto una persona exclusivamente por las mañanas a este tema, y en pocas semanas, porque se han notado algún caso, ya han salido muy arriba y son muy pequeñitas. O sea que, pero efectivamente nos estuvimos planteando el tamaño presupuestario del número de licencias y tal, y al final pues dijimos, bueno, vamos a meter a todas y que vayan mejorando todas, aunque efectivamente siempre hay que tener en cuenta el esfuerzo que supone valorado positivamente las pequeñitas que están ahí arriba, y luego las pequeñitas que están abajo, pues dentro de una vez que es una natural, pero claro, lo que tú decías, una ponderación. No solemos ser partidarios de ponderación,
porque luego la ponderación siempre es muy subjetiva. O sea, si decimos, no, es que las pequeñas vamos a ponderarle por 0,5 y tal, las otras porque tienen una media y tal, pero seguro que alguien nos achacaría alguna intencionalidad en función de los resultados. Entonces, todas valen igual, o sea, todas cuentan igual. Es que es un problema suyo de la caballerosidad que es propia analítica, claro. Sí, es una redundancia, pero aquí, ahora que no nos oye nadie y los periodistas son todos amigos, estas federaciones de 200.000 euros tienen 20.000 euros en comidas, ¿a que sí? Entonces, no cuesta, son claro, sí, pero son unos parámetros que puede cumplir una comunidad de propietarios sin ninguna dificultad. Ustedes les han cumplido, han saltado este obstáculo como les caracteriza, con la elegancia que les caracteriza, y otros también, y son pequeños. Una federación hípica no es un monstruo, yo la conozco bien, no es ningún monstruo comparado con un motociclismo. Se puede imaginar el dinero de los aceites, de las fabricantes, de no sé cuántos, hay fabricantes de caballos, habrá criadores, efectivamente. No, yo cariñosamente y con respeto y con afecto, y le comprendo la elegancia de su posición, pero son cosas fáciles de cumplir. No requiere una gran inversión, ni siquiera una persona dedicada. Esto se hace David y la gente que lo prepara, ni siquiera son personas malintencionadas. Veamos, pues, les ponemos aquí alguna trampa, alguna cosa en la que puedan. Y además se dedican a ayudarles a que lo cumplan. Y algunos lo que hacen es que se ponen tercos, como los caballos cuando rehusan, y no saltan, pero no les da la gana. Es decir, esté convencido que esta prueba que les queremos examinar modestamente es fácil de cumplir. La pueden cubrir todos, taekwondo, no sé, todos. No es un ejercicio. Oiga, cumplan lo básico, lo fundamental. Otras serán más complejas, encargarán auditorías a unas de las grandes auditoras, realizarán cosas muy aparatosas, y algunas, por cierto, sí hay un informe del Tribunal de Cuentas del 2008 sobre federaciones. Sí, hay un informe sobre federaciones. Estás contestando una pregunta que nos hemos dejado, señor Aguel. Claro, pero yo quería ya pasarme aquí. Que sí hay un informe del Tribunal de Cuentas sobre este tipo de instituciones, y hay varios bastante críticos con el Consejo Superior de Deportes, no en la última etapa, por cierto, pero bueno, el informe general de la Administración está comprendido totalmente, pero no se preocupe, de verdad. No es un hándicap insalvable cumplir las cosas, como dice Jesús, poner 5 líneas. Juanito es profesor de no sé qué y trabaja bien, porque los currículos últimamente. Pero ¿para qué? Dice, eso es una tontería. Hombre, sirve, por ejemplo, porque uno dice, pero hombre, claro, trabaja allí, por eso ha contratado a esta empresa. Por ejemplo, da transparencia. Esto no evitará la corrupción, pero ayudará a controlarlas. A que la sociedad, a que sus afiliados la controlen. ¿No? Como se puede imaginar, además todavía Vamos a contestar. Bueno, sí.